Señoras y señores, muy buenas noches. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El primer Congreso Constituyente del Perú, 1822. Señor General de Brigada Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Damas y caballeros asistentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para quien les habla, General de Brigada Juan Urbano Revilla, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual con motivo del ciclo de conferencias correspondientes a los hechos históricos de la independencia nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por decreto ley número 11.216 del 2 de diciembre de 1949 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que se le ha asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada El primer Congreso Constituyente del Perú, 1822, la cual estará a cargo del señor abogado doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. A continuación, tengo la complacencia de presentar ante ustedes al señor abogado Ernesto Jorge Blume Rocha, para lo cual comentaré un resumen de su hoja de vida. Ernesto Jorge Blume Rocha es historiador del derecho, abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Es egresado de la maestría en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue asistente ad honorem del curso electivo Historia del Derecho Peruano en la Universidad de Lima. Es miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es miembro correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú como asesor legal desde el año 2016. Fue coordinador adjunto del Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el año 2014 hasta el año 2020. Fue coordinador del doctor Carlos Ramos Núñez, destacado historiador del derecho peruano e iberoamericano. Participó en el tercer Congreso Peruano de Historia Marítima y Naval, organizado por el doctor Jorge Ortiz Sotelo, destacado historiador naval, y del Congreso de Historia del Derecho y Educación Jurídica, organizado por el historiador del derecho Hans Cuadros. Ha sido docente de la Universidad Científica del Sur. Es director del taller de investigación en Historia y Justicia Militar de la Universidad Autónoma del Perú desde el año 2017. Es autor de varios trabajos, entre estos, Conceptos básicos sobre la historiografía jurídica, La justicia militar en la historia del Perú, tesis publicada y sustentada para optar el título de abogado por la Universidad de Lima. Otros trabajos, La justicia militar y su desarrollo en la historia del Perú. Asimismo, ha realizado su presentación como miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, con ese trabajo, entre otros más que ostenta. Dejo con ustedes al señor abogado doctor Ernesto Jorge Blume Rocha. Adelante, le cedo el uso de la palabra. Sí. Buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, General Germán Hamann, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Buenas noches, honorables miembros del Consejo Directivo aquí presentes.
Buenas noches, amigos, familiares, público presente. El tema que voy a tratar en esta exposición es el tema correspondiente a la instalación del Congreso Constituyente del Perú de 1822. Es importante señalar que dentro de la historia de nuestra república, la instalación de los parlamentos, o también denominados poderes legislativos, es un factor que no se ha tomado en cuenta con la relevancia debida. Hay una atribución del Parlamento, que es la atribución de la representatividad. Y no se puede hablar de representatividad cuando tenemos en la actualidad un parlamento que después de 200 años, lejos de los planes bosquejados por sus fundadores, tiene una aprobación entre la población muy deficiente. En esta exposición trataré entonces, en primer lugar, ya que es una exposición sobre historia del derecho, de cómo aparece la figura del Parlamento dentro de la historia de los ordenamientos nacionales. Luego de ello pasaré a hablar del contexto histórico que va a rodear la aparición del que sería denominado el primer Parlamento peruano, del cual hay que hacer una diferenciación con lo que es la expedición de leyes dentro del territorio peruano. El hecho de que no hubiera parlamento no significa que no hubiera una legislación. Ya había una legislación anterior a la constitución del parlamento, pero se necesitaba un poder constituyente que formalizara esta concepción de nacimiento de las legislaciones desde una fecha determinada. Luego de esto trataré de algunos de los puntos de vista de los principales tratadistas del tema. Menciono entre ellos algunos autores ya reconocidos en este tema sobre historia del Parlamento, como el doctor José Francisco Gálvez Montero, el doctor Domingo García Belaúnde, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, entre otros. También mencionaré lo que el doctor Jorge Basadre, destacado historiador de la República y quien fuera miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y que en algún momento también fue miembro del Consejo Directivo, y el doctor Teodoro Jampe Martínez, también miembro del Consejo Directivo, miembro de número, y finalmente el doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, que es actual miembro de número y miembro del Consejo Directivo. El tema del Parlamento como poder legislativo, Marcial Rubio Correa menciona lo siguiente. Luego de hablar un poco de las ideas que da Rubio acerca de este tema, ya voy a pasar a hablar del contexto histórico y propiamente de lo que sucedió en esta coyuntura. Él nos empieza diciendo que el poder legislativo es un rasgo esencial del Estado contemporáneo, es un rasgo esencial del Estado contemporáneo. Como órgano representativo, elegido por el pueblo para dictar las leyes fundamentales y ejerza control investigando y sancionando sobre todos los aspectos problemáticos de la vida nacional que tengan importancia. El primer antecedente de un parlamento es el del Parlamento inglés, que apareció en el año 1688. Acá aparecen las ideas de reunión periódica por parte de los parlamentos para garantizar una presencia activa en la vida política. Y también la idea de dos cámaras, que fue recogida por la Constitución peruana a lo largo de su historia. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Al final terminó siendo unicameral, comenzó como unicameral.
También tuvo como antecedente el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien el sistema legal de los Estados Unidos de Norteamérica es diferente al nuestro, no se puede dejar de mencionar que en su parlamento hay un antecedente también del parlamento nuestro. Mucha relevancia tiene aquí la Asamblea Nacional Francesa, que representó al pueblo francés y que se reunió en asamblea. Acá se discutieron las grandes declaraciones de derechos humanos y también lo que ahora se han venido a denominar derechos fundamentales, que han sido ratificados por diferentes declaraciones en el último siglo, pero que se empezaron a trazar en esta época. Es por eso que vamos a ver después cómo el Congreso Constituyente de 1822 tiene una relevancia especial dentro de la historia de nuestra República. Jorge Basadre menciona que con este Congreso habría comenzado propiamente la etapa republicana. Sabemos que no, desde mi visión particular. Menciono en plural porque sé que mi posición debe ser compartida también por otros quienes estudiamos la materia. Ya el Estado peruano existía en sus poderes ejecutivo y judicial y también de dictado de leyes mucho antes de que apareciera el Parlamento. Y la intención de este Parlamento o de este Congreso que nace en 1822 fue claramente soslayar la figura del jefe de quien dirigía en ese momento el poder ejecutivo. A pesar de el general San Martín, este Congreso no supo hacer frente a la guerra emancipadora una vez que él se fue. Recordemos que la etapa de la emancipación es una etapa que viene desde mucho tiempo atrás, desde fines del siglo XVIII con la famosa rebelión de Túpac Amaru II, aún antes. De tal forma que la finalidad que tenía este Parlamento de sistematizar leyes, de representar al pueblo y también de fiscalizar, es decir, hacer un control político, era una finalidad que la historia, ¿no?, le estaba dando y que desde mi punto de vista no supo aprovechar. ¿Cómo fue esta coyuntura histórica alrededor de la cual apareció este Parlamento? En primer lugar, podemos decir que el ejército proveniente de Argentina y Chile desembarcó en Paracas y se instaló al norte de Lurín. Esto hizo que el virrey José de la Serna se trasladara al Cusco para establecer ahí lo que sería el último gobierno virreinal. Como se dan cuenta, los realistas estaban demasiado reducidos. Por eso es que esta idea de que la separación de poderes y la instalación de un parlamento, de que hubiese hecho que esta guerra que los realistas estaban perdiendo no se equiparara y cuando llegara Bolívar ellos tuvieran la iniciativa, con el parlamento se hubiese revertido. Pero esto no sucedió así. San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821 y organiza un congreso que desde su visión de respetar el censo de 1797 y establecer desde ahí diferentes partidos electorales o parroquias con votantes con determinadas condiciones, hacía ver que se estaba eligiendo a gente, a personas ilustres, calificadas. Pero lamentablemente, el Congreso no pasó de ser un ideal. Recordemos que en aquella época, además de las instituciones políticas, existían ya las sociedades culturales. Y en ese momento, buena parte o buen grupo de los parlamentarios que formaban parte del Congreso Constituyente
eran quienes estaban organizados alrededor de la famosa sociedad patriótica. ¿Qué cosa era la sociedad patriótica? La sociedad patriótica fue una institución creada con el propósito de organizar discusiones sobre formas de gobierno y los criterios que debían definir el nuevo Estado originado por el fenómeno de la independencia. Porque acá el tema, o el hecho, o el acontecimiento, porque acá el tema es que algunos quieren establecer la independencia, o el inicio de la independencia también, formalmente hablando, desde que aparece el Parlamento. Es cierto que el Parlamento es, para los que conocemos de derecho, el poder originario del Estado, el poder desde el cual nace el Estado. Pero todo esto hay que entenderlo todavía en esta época de una forma incipiente. Todo es progresivo. Las instituciones no nacen, ¿no?, de manera abrupta, de manera sorpresiva. Pertenecen a un proceso. Y José de San Martín se tomó el cuidado de designar a este Parlamento siguiendo una serie de pautas. Pero lo que sucedió fue que una vez que el Parlamento ya estuvo constituido, ¿no? No pudo satisfacer los ideales bajo los cuales se forjó. Ellos, entre sus labores, y esto siguiendo a lo dicho por el historiador Teodoro Hampe, porque Teodoro Hampe fue profesor de un curso de historia de las instituciones jurídicas, a pesar de ser su formación de historiador, ¿no? Tenía varias metas, varios fines. El primero de esos objetivos se cumplió, que fue nombrar a la Junta Gubernativa. Cuando José de San Martín dimitió su mando ante los diferentes parlamentarios, no se llamaban congresistas todavía en esa época, se llamaban en todo caso propietarios, titulares y suplentes. Acá hay que entender bien la terminología de la época, que es otro aspecto que muchos abogados no dominan, y por eso yo pienso que para ser historiador del derecho, discúlpenme ustedes que me salga del tema, también hay que tener cierta formación pues historiográfica, porque eso lleva a confusiones, de tal manera que podemos decir que San Martín deja a la Junta Gubernativa, entre las cuales estaban personalidades de la época como José de la Mar y Manuel Salazar y Baquíjano, el control político de la nueva nación. No se nombró o no hubo un nombramiento unipersonal, porque lo que se quería era que el Perú se adscribiera a un sistema parlamentarista, en que el Parlamento se convirtiera en el primer poder del Estado. Hay que diferenciar acá las cosas, disculpen ustedes. Una cosa es que se creen leyes y otra cosa es decir que el Parlamento va a ser el primer poder del Estado, ¿no? Y cuando llega Bolívar, tiempo después, Bolívar se convierte en un dictador y hace que todo lo que se había avanzado, es mi visión, ¿no? Esto puede tener discrepancias, ¿no? La historia, bueno, está sujeta a diferentes interpretaciones, pero esto hace que todo lo que se había avanzado en formaciones de diferentes ordenamientos legislativos, no solamente con el Parlamento, sino antes del Parlamento, vuelva desde mi punto de vista a un punto inicial en el que se va a tener que crear aparentemente un nuevo Estado, una nueva república, ¿no? La famosa, el famoso Estado Gran Colombiano, que nada tiene que ver con la Confederación Perú-Boliviana, que aparece mucho tiempo después y que es algo totalmente diferente, ¿no? Partía de este propósito de desconocer, es mi interpretación, como dije, puede estar sujeto esto a discrepancias, desconocer la identidad nacional de cada una de estas naciones. Y justamente el Congreso lo que va a establecer meses después
porque su labor es bastante lenta, hay que decirlo. Primero establecen un reglamento provisional, que se llama Reglamento Provisional del Congreso de la República. Y luego esto hacen, más o menos a los 2 meses, elaboran un manifiesto dirigido a las poblaciones indígenas, ¿no?, del Perú, aquellas poblaciones originarias, aquellas poblaciones que evidentemente habían mantenido muchas de sus tradiciones ancestrales, como por ejemplo el uso del quechua, ¿no? Algunas costumbres, ¿no? Que ya eran milenarias, ¿no? Y eso fue una labor importante, pero que en realidad, en mi visión, se atribuye a algunos parlamentarios. No es que haya una labor colectiva sobresaliente, ¿no? Sobresaliente. Y yo creo que ahí el tema está de que eso es lo que origina acá una crisis. José Faustino Sánchez Carrión se convierte en el tribuno legislador, aquel que va a impulsar la idea de un Estado republicano a partir de ese momento. Pero quiero decir algo que forma parte también de la exposición, pero que es necesario saber. Y es el punto de vista de Marcial Rubio Correa, que es un jurista que, bueno, en algún momento desempeñó también el cargo de rector de la Universidad Católica, pero para aclarar conceptos, porque el problema muchas veces en la historia asociada al derecho o a otra institución es que si los conceptos no están claros, se genera una grave confusión, ¿no? Citando a Marcial Rubio Correa, ¿no? Él dice que claramente el 28 de julio de 1821 don José de San Martín declaró la independencia del Perú en Lima. Esa independencia que ya estaba declarada se consagra en los campos de batalla en 1824 con las victorias de Junín y Ayacucho, ¿no? Ahí es donde participa el dictador Simón Bolívar, ¿no?, que evidentemente vino para, ¿no?, finalizar la guerra de la independencia, pero que no tenía pues esta propuesta, digamos, legislativa, esta propuesta de ideas, esta propuesta de principios básicos que venía con San Martín. Evidentemente había una fuerza militar importante y los españoles, como dije antes, ya estaban reducidos. Entonces podemos decir, siguiendo a Rubio siempre, que el paso del virreinato a la república supuso la creación de una nueva estructura de Estado. Una tarea ardua, que no estuvo exenta de discusiones, retrocesos y contramarchas. San Martín se mostró partidario, evidentemente era la forma de gobierno que él, digamos, planteó en algún momento, pero eso no era o no significaba de ninguna manera, como dicen a veces algunos especialistas, desconocer al Perú independiente. Más bien era una consolidación de ese Perú independiente, y días después de declarar la independencia crea el protectorado, encabezado por él mismo. De tal forma que luego de esto, con la instalación del Congreso Constituyente de 1822, finalmente se va a imponer la República. O sea, hablamos acá de la instalación del Congreso Constituyente como la finalización de un proceso en que se dan una serie de cambios a nivel institucional que llevan a que finalmente se pueda formar, y perdón que sea reiterativo, pero el concepto es importante, lo que se denomina en derecho el poder constituyente, aquel poder del cual van a nacer otros poderes. Pero no caigamos en esa incongruencia a veces de sostener que el Parlamento fue la manera de que se formalizara todo lo que se había hecho antes. Evidentemente, se tenía que constituir, pero recordemos que había una guerra detrás, habían enfrentamientos con los españoles que habían que vencer. Trujillo estableció su independencia mucho antes, y acá
en nuestra institución tenemos un gran especialista en estos temas regionales también de la etapa de la independencia, que no me va a mentir, pero en Trujillo no se estableció propiamente un Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional aparece en Lima. Entonces, tampoco con esta idea de que el Parlamento vino a centralizarse acá, se puede desmerecer la labor legislativa, la labor judicial, la labor de creación de organismos adscritos al Estado peruano que hubo desde ese momento, ¿no? Ya se ve desde el decreto que implanta el protectorado esta idea de querer legislar, esta idea de querer representar, esta idea de ejercer un control político que, como mencioné en la cita última que dije del libro de Marcial Rubio Correa, se formaliza finalmente con la instalación de este Congreso Constituyente. Era muy difícil que la guerra de la independencia se revirtiera, que los españoles ya pudieran, ¿no?, tomar el control, porque esto correspondió a un proceso. La emancipación, la independencia, es un conjunto de hechos concatenados. Esto no viene solamente en estos años, venía desde mucho tiempo atrás. Y todos estos ideólogos que forman parte de este Congreso Constituyente, por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, Hipólito Unanue, ¿no?, Manuel Pérez de Tudela, Manuel Lorenzo de Vidaurre, ¿no?, entre otros, eran personajes que ya habían expuesto sus ideas en diferentes foros desde fines del 18 y habían establecido la idea de que era necesario formar alrededor de lo que antes fueron las Cortes de Cádiz pequeñas unidades de poder, ¿no?, que se autogobernaran a sí mismas, lo cual es distinto a decir, pues, que no se tuviera en cuenta el concepto del Perú como nación, ¿no?, el Perú como una serie de circunscripciones adscritas a esa unidad inicial en torno a las ciudades, ¿no? Pero mencioné hace unos minutos el caso de Trujillo, debido a este tema, justamente, de que es la primera gran circunscripción territorial, la primera gran, la primera gran parte del Perú que prácticamente se independiza de España. O sea, la independencia podría decirse que empieza en el norte. Ya San Martín, desde el cuartel general de Huaura, dictaba disposiciones legislativas, ¿no? De tal forma que, continúo con estas ideas, la instalación del Parlamento Nacional correspondió al final de un proceso de cambios, un proceso de diferentes decisiones que se fueron tomando en el tiempo a través de diferentes medidas y diferentes dispositivos legales que ya venían desde mucho tiempo antes, inclusive, de que las tropas sanmartinianas llegaran al Perú, ¿no? La Constitución de Cádiz de 1802 estuvo compuesta mayormente por americanos, y muchos de los parlamentarios, ya se les llamaba así en esa época, porque ya, como he explicado, la figura del parlamento viene pues del derecho inglés y el nombre ya se utilizaba, ¿no? Evidentemente habían también colaborado en esa adopción de esa estructura, ¿no?, estructura de ese poder del Estado. De tal manera podemos decir entonces, resumidamente, y ya entrando de lleno al tema, que el 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó elecciones para un Congreso Constituyente, encargado de establecer la forma de gobierno del naciente Estado peruano y darle su primera constitución. Yo diría que mayormente lo que hizo fue dar una constitución, pero una constitución que fue lírica, una constitución que prácticamente no se cumplió. Por eso, desde mi punto de vista, pero esto puede discrepar con otros también
especialistas o autoridades o personas especializadas en el tema, ¿no? El tema legislativo, ¿no? Tiene que verse con esto de que no fueran incompatibles con los ideales correspondientes al nuevo Estado peruano las nuevas leyes que se fueran dictando. Y esto hacía que muchas de las anteriores disposiciones estuvieran vigentes, no porque estuviésemos subordinados al poder español, sino porque evidentemente podía producirse, ¿no?, una contradicción en los ordenamientos legislativos que hubiese hecho que la lucha contra los españoles no se hubiese podido llevar a cabo con la diligencia, con la prontitud necesaria y tal vez hubiese durado más de lo previsto. Los primeros congresistas, como mencioné antes, fueron 79 representantes propietarios y 28 suplentes. Entre ellos había 14 extranjeros, 9 eran colombianos, ¿no?, 3 argentinos, un chileno y un alto peruano, ¿no? De esta forma vemos que la composición entonces era de toda la América hispana, no solamente del Perú. Y eso es comprensible porque el Perú era el centro de un virreinato inmenso, virreinato que cubría casi toda la América de entonces. Siguiendo a Jorge Basadre, ¿no?, que se le considera, ¿no?, tradicionalmente como el gran historiador de la... Bueno, algunas voces lo consideran como uno de los grandes historiadores republicanos. El Congreso fue una asamblea de hombres ilustres. La mayoría eran abogados y clérigos, es decir, la iglesia y el derecho, representado a través de los abogados, tenía un papel especial, ya que estos eran abogados que evidentemente defendían causas, pero que por su conocimiento de la legislación de la época estaban preparados para ejercer ese trabajo, ¿no? Hubo también presencia de militares en el seno legislativo, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. El elemento militar empezaba ya a destacarse en el nacimiento de la naciente república, ¿no? Esta asamblea o este primer Congreso Constituyente peruano mantuvo su vigencia hasta 1825 y funcionó en el local de la Universidad de San Marcos, situado en la Plaza de la Inquisición, ¿no? Actualmente, donde está el local del Parlamento, existió una capilla, ¿no? Una capilla que era evidentemente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí se reunieron los primeros representantes legislativos de nuestra patria. Este Congreso definitivamente entonces, al tener como misión, aunque no lo cumpliera cabalmente, definir la forma de gobierno del naciente Estado, va a ser claramente republicano. Ahora pasaré, sin querer abusar del tiempo que dispongo, ¿no?, hablar un poco de algunas cuestiones que no he desarrollado en esta introducción previa que hice, ligándolo un poco al contexto histórico, ¿no? Podemos ver acá entonces que el proceso de elecciones del Congreso Constituyente de 1822 consideraba las parroquias para la instalación de mesas de sufragio. Las parroquias porque de esta manera se justificaba la pertenencia a la localidad en calidad de vecinos, ¿no? Calidad de vecinos. Y a esto había que sumarle el tema del ejercicio del derecho a la libertad y del derecho a la propiedad, lo que va a traer como consecuencia el derecho a la ciudadanía. El día de la instalación, 20 de septiembre, el protector José de San Martín, que había asumido ese nombre porque yo creo que la figura de San Martín cubrió mucho más que este liderazgo de los grandes problemas nacionales, tuvo una cobertura también en el plano legislativo, judicial, ¿no? No era que él iba a resolver los problemas por sí mismo, pero era, digamos, un gran impulsor de ideas. Por eso es que se habla mucho de que lamentablemente después
cuando entró este parlamento, muchos de estos ideales sanmartinianos no se cumplieron cabalmente. Hubo muchos problemas para ello. Y no nos quedemos pues en esta discusión pírrica de la forma de gobierno republicana y monárquica, porque simplemente esto era establecer que ese era el problema. El problema no era eso. El problema era cómo gobernar el Estado peruano, cómo poder satisfacer los intereses de sus ciudadanos, cómo podía este parlamento ser realmente el poder fundamental del Estado, como históricamente se ha mencionado. Y yo creo definitivamente que estuvo muy lejos de serlo. Pero lo que sí podemos decir, por la constitución de esta sociedad patriótica que mencioné anteriormente, es que las personas que lo integraban eran personas muy calificadas, eran personas ilustres, eran personas que se desempeñaban en los mejores puestos de sus profesiones, muy distantes, podríamos decir, de lo que ahora, digamos, del tipo de parlamentario que se elige para esta época. Pero como dije, el 19 hay que entenderlo de manera distinta al 20 y el 20 al 21. Pero se pueden establecer, pues, algunos parámetros que sí, evidentemente, se distancian, ¿no? Los congresistas de 1822, entonces, frente al ejercicio de un poder centralizado alrededor del Ejecutivo y bajo la influencia de la filosofía política, optaron por la alternativa de establecer, en vez de un propiamente presidente todavía, ¿no?, sino una junta representante, que como dije antes, fue la junta gubernativa, ¿no? Otro tema también importante a describir acá es el tema de que al considerar al Congreso el primer poder del Estado, este absorbió funciones de otra índole. Y aquí viene la parte lamentable, y perdón que sea reiterativo, pero creo que esto hay que estudiarlo más y desarrollarlo como corresponde, llegando a obstaculizar la finalización de la guerra entre independientes y realistas, ¿no? Mariano Arce, uno de los ideólogos de ese momento, decía, lo cito, que el Congreso debe retener cuanto autoridad sea dable para hacer cumplir sus determinaciones y corriendo el riesgo de que un ejecutivo separado de él, aunque hechura suya, le pueda formar un partido de oposición. El tema de la oposición entre el ejecutivo y el legislativo, como vemos, es un tema que evidentemente tiene que ver con esta separación de poderes, pero el asunto acá estaba en querer tal vez sustituir un sistema por otro. Era evidente que los planes de San Martín fueron en una dirección contraria a la que el Congreso en algún momento buscó, pero al final, al haberse formalizado esto en una constitución, se entiende que ya la aplicación de esa ley fundamental por parte de los ciudadanos fue un problema diferente. Tenía que ver con el tema ya propiamente del hecho de que la guerra de la independencia estaba en un momento en que Lima iba a ser tomada por el general José de Canterac, y esto hizo que José de la Riva Agüero se tuviera que exiliar en Trujillo, foco importante de la independencia y que también se debe revalorar en su debido nivel debido a que no se hizo de esta manera. Entonces, así podríamos sostener, para ir avanzando con la exposición, que la aplicación de la teoría de poderes tropezó con la sociedad peruana, que era una sociedad jerarquizada y corporativa, que le había dado una connotación especial a las tradiciones españolas. Los diputados tuvieron que poseer el control político del Estado debido al temor que generaba la existencia de una autoridad autónoma, ¿no?, vista como un potencial enemigo y que podría quitarles el poder como representantes del pueblo, ¿no?, como representantes del pueblo, ¿no? Siguiendo un poco con este breve bosquejo que el corto tiempo no nos permite desarrollar aún más, ¿no?, el reconocimiento a los indios, a los naturales de la región, es un tema a destacar de este Parlamento, ¿no? Si bien el tema acá era hablar del primer Congreso Constituyente de 1822 y su instalación, no podemos pensar tampoco que el hecho mismo de la instalación pueda ser motivo de una conmemoración.
es el mismo tema del funcionamiento del Congreso Constituyente como tal. Es como decir que la independencia tendría que ser entendida como el desarrollo que tuvo en su momento la rebelión de Túpac Amaru II, o el hecho meramente así llano de que San Martín proclamara la independencia. Todo esto es un proceso, es un conjunto de hechos que se iniciaron evidentemente con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y que van a, podría decirse, ya prácticamente llegar a su punto culminante con la instalación de este Congreso y con la derrota que sufren las tropas realistas en Junín y Ayacucho en 1924. Entonces, lo que dice este Congreso sobre los indios, sobre los indígenas, también llamados indios, también llamados naturales de la región, vosotros indios sois el primer objetivo de nuestros cuidados. Nos acordamos de que habéis padecido y trabajamos por haceros felices en el día, ¿no? Vais a ser instruidos y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes. Muchos de estos parlamentarios habían desarrollado muchas de estas ideas en el Mercurio peruano o en los periódicos de la época. Pero acá el tema estaba, pues, formalizar esto en leyes, en normas, que tuvieran una convivencia, es decir, tuvieran una correspondencia con la realidad peruana. Y no digo que no la hayan tenido, pero pienso de que de alguna forma u otra el ideal sanmartiniano de crear otro poder del Estado se vio desmerecido por la actitud de estos ideólogos, que evidentemente destacaron individualmente, pero que no supieron formar una idea colectiva que a futuro hubiese sido destacada, ¿no? Sería una institución independiente, ¿no? Con una rigurosa separación de funciones. Los exmonárquicos van a apoyar un ejecutivo fuerte que conservase de esta manera la autoridad, ¿no? Es importante decirlo, y evitara las consecuencias de cambios bruscos, ¿no? Y también temían que la centralización del poder podría ser el obstáculo para su cometido. De esta manera podemos señalar que en la sesión del 21 de septiembre de 1822, ante la cual San Martín ya renuncia al título de protector y le confiere en ese momento a la Junta Gubernativa el poder que él estaba delegando, porque de alguna forma u otra el proyecto sanmartiniano o digamos el plan sanmartiniano o la propuesta de San Martín en las diferentes leyes que se dieron anteriormente, hay que ver el decreto implantando el protectorado, el reglamento provisional de 1821, el estatuto también de 1821 y la misma disposición de San Martín de convocar a elecciones para el Congreso Constituyente. Entonces, acá se disponen dos cosas muy importantes. Una es que el Congreso Constituyente del Perú va a conservar provisoriamente el poder ejecutivo hasta la promulgación de la Constitución. Segundo, que va a administrar el poder ejecutivo una comisión de 3 individuos del seno del Congreso, del interior del Congreso, elegidos a pluralidad absoluta de sufragios. Finalmente, ya para ir culminando, debo decir algo que el doctor Gálvez Montero enfatiza mucho en sus trabajos. El vacío político generado por la ausencia del virrey había alterado el principio de autoridad, no hallando, desde su punto de vista, sustituto en el sistema peruano, frente a lo cual surgió el poder social, encarnado en los caudillos militares. Se refiere evidentemente a los líderes militares que surgen, ¿no?, después de que se constituye este parlamento, no anteriormente San Martín, y Bolívar era, digamos, un general venido de la Gran Colombia que asumió una posición dictatorial y desconoció a las autoridades de ese entonces. Los liberales no percibieron que frente a la dictadura era mejor mantener el principio de autoridad, con un ejecutivo fuerte por vía de derecho, ¿no? La funcionalidad del gobierno, esta idea es importante también, ya voy énfasis en ella, bajo la versión de la Junta, pronto mostró evidencias de su inoperatividad, pues al ser comisión delegada carecía de facultades más allá de las estipuladas
y donde el poder real y efectivo estaba ausente. Es de esta manera que se llega a 1823, ya vamos terminando un poco con esta coyuntura en la que se crea este primer Congreso Constituyente y se va a designar a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete como el que iba a ser el primer presidente del Perú, pero bajo el sistema que había establecido el Parlamento, porque San Martín también tuvo pues las atribuciones de presidente. La denominación de protector fue una denominación que se colocó en ese momento por la extensión de las facultades, pero no pensemos que se le designaba presidente porque la anterior figura que estuviera a él haya sido algo distinto a su naturaleza, que era dirigir el Estado peruano, presidir el Estado peruano, ordenar el Estado peruano y constituirlo como tal. Quiero finalmente referirme a un documento que Ugarte del Pino menciona y que es bastante breve, con el que quiero culminar, ¿no? Ha habido otras exposiciones con las que espero haber cerrado, ¿no?, estas celebraciones por la instalación del primer Congreso Constituyente peruano, que no se deben soslayar, ¿no? Una presentación en el Tribunal Constitucional el día lunes, también un homenaje que le ha hecho la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la instalación del primer Congreso Constituyente peruano, ¿no? Y también la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna también ha hecho una exposición acerca de este tema a cargo de un miembro de Número que dirige una revista importante en estos temas y que ha dedicado buena parte de ella al primer Congreso Constituyente, que es la revista Tiempos, dirigida por el historiador Juan San Martín. ¿Qué era lo que mencionaban brevemente estas bases de la Constitución política, ¿no? Con lo que voy a cerrar mi exposición, ¿no? Porque hay otro tema acá que es interesante, ¿no? Que es el tema de la creación de la República Peruana. La creación de la República Peruana, muchos piensan que se dio por la disposición esta de las bases de la Constitución Política de diciembre de 1822, en diciembre de ese año. Podríamos decir, por lo que he mencionado antes, que la formación de la República es producto de un proceso, ¿no? No en base a lo que hizo un documento, pero podríamos decir que a partir de este documento de las bases, ya el primer Congreso Constituyente había plasmado su tarea de esbozar las líneas principales de desarrollo, ¿no? Las líneas centrales de lo que iba a ser a partir de ese momento el Estado peruano, a partir de las diferentes constituciones que se dieran desde ese momento, ¿no? Dicen que otras cosas, que todas las provincias del Perú están reunidas en un solo cuerpo que forman la nación peruana. La soberanía reside esencialmente en la nación. La nación se denomina República Peruana. El gobierno es popular representativo. Todos los ciudadanos deben acudir a la elección de sus representantes en el modo que establezca la Constitución. Pero esta función se puede ejercer sin delegarla. La representación va a tener por base a la población. Por otro lado, la libertad de los ciudadanos establece la libertad de imprenta, los principales derechos que ya anteriormente se habían destacado en otras disposiciones legales, la inviolabilidad de las propiedades. Otro tema importante acá es el tema del ejercicio del poder ejecutivo. Nunca puede ser vitalicio y menos hereditario, ¿no? Y un tema también, y otros dos temas importantes fueron el tema de la educación, de la instrucción como necesidad de todos, y el tema de que se establezca una fuerza armada que defienda al Estado peruano, porque evidentemente la historia nacional no puede ser entendida sin la historia militar que está en ella, ¿no? Ese es uno también de los fines que tenemos dentro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú como institución. Acá también, en estas bases de la Constitución Política, se menciona la división del Congreso en
en lo que era el Senado y en lo que era la Cámara de Diputados. En realidad es un solo parlamento, sino que para fines de distribución, para mejores fines de representatividad, para mejores fines de trabajo se hace esta división. Pero no nace el Estado peruano pretendiendo que dentro del Parlamento hayan dos órganos, uno superior al otro, sino dos órganos que se complementen entre sí, que hagan un trabajo en conjunto. Y esa es, digamos, la tarea que tiene desde muchas décadas atrás olvidada el gran Parlamento Nacional que se constituyó en ese sueño dorado de José de San Martín y que espera en esta nueva etapa después de este bicentenario finalmente sea formalizada. Yo espero, estimados amigos, de esta manera haber podido llenar un pequeño vacío en este tema. Ha habido otras exposiciones también en estos días que han tratado el tema desde otras ópticas. Ustedes pueden revisar las actas del Congreso Constituyente, que es un documento primario, una fuente primaria que está publicada por la Comisión de San Marcos, que está encargada de la conmemoración central de este hecho histórico. De tal forma que de esta manera se habría completado, teniendo en cuenta que nuestra institución se estaría vistiendo de gala, con esta instalación del Congreso Constituyente ya lo que iba a ser la formalización del Estado peruano. Una formalización que 2 años o 3 años antes, sin la presencia de José de San Martín, yo creo que no se hubiese podido materializar. Porque estas ideas que habían de estas sociedades patrióticas tenían que estar acompañadas de este espíritu, ¿no? De querer hacer caminar de una manera continua, de una manera permanente, de una manera institucional, ¿no? Estas propuestas que a través de, como podemos ver en la lámina, Francisco Luna Pizarro, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui y Manuel Lorenzo de Vidaurre fueron planteadas, ¿no? Puede pasarme, hay otras 2 imágenes, con eso ya culminaría. Hay una pintura, ¿no?, de Francisco González Gamarra, que es muy interesante. Este es el tríptico que San Marcos ha publicado, evidentemente por la celebración que ha hecho de la instalación del primer Congreso Constituyente. Cabe decir que fue en un local de su universidad, una capilla de su universidad que ya no existe, donde se instaló, y podemos ver después de esta lámina, una más en la que ya se ve el cuadro de Francisco González Gamarra, de 1953, donde ustedes pueden observar ahí, ¿no?, esta pintura magnífica que se hizo en estos años 50 de lo que debió haber sido este gran cónclave, esta gran reunión de estos hombres ilustres, de estos grandes representantes de la patria, de estos grandes personajes que iban realmente a cambiar a partir de ese momento el Estado peruano. Muy bien, y con eso termino, lo dice el doctor García Belaúnde cuando dice que el primer Congreso Constituyente al cual se debe la primera Constitución de 1823 reunió a Toribio Rodríguez de Mendoza, José Francisco Sánchez Carrión, Francisco Javier de Luna Pizarro, Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui y Mariano José de Arce, en torno a unos debates teñidos de liberalismo, ¿no?, y con un propósito de querer crear un ambiente luminoso, un ambiente de un amanecer distinto para esta nación peruana que había sufrido tantos enfrentamientos desde la etapa de la conquista. Finalizo diciendo que para mí, tanto el proceso de la independencia como la instalación del Congreso Constituyente
cómo los hechos en torno a la independencia deben ser entendidos en torno a esta figura de proceso, en torno a esta figura progresiva de diferentes acontecimientos y no a fechas determinadas que marcaron ese derrotero, porque es la mejor manera de entender esta realidad histórica. De esta manera, me uno a las celebraciones que ha habido en torno a la instalación del Congreso Constituyente y espero haber actuado al hacer esta exposición también en correspondencia de los fines de la institución que represento, que es el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, que como muy bien dijo el primer vicepresidente, el general Juan Urbano, fue creado en 1944 para difundir esta historia militar y nacional que todavía no ha sido, como también lo ha mencionado en algún momento el general Hammond, debidamente contada y que merece un análisis mayor y más profundo. Muchas gracias. Muy amable por tan distinguida presentación del señor doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, miembro de número y asesor legal de nuestra institución. A través de tan brillante ponencia, nos ha podido explicar de manera muy detallada aquel proceso en el cual el Estado peruano se va forjando desde los inicios de la independencia con San Martín, pasando por la etapa del protectorado, y en los cuales inicia ya con la instalación del Congreso el 20 de septiembre, una etapa netamente peruana de la independencia. Y en esa etapa peruana, este primer Congreso Constituyente es quien recibe la dimisión de San Martín y le agradece por los valiosos servicios prestados en la etapa de la independencia sanmartiniana y que se pasa a esta etapa peruana. Hemos apreciado también aquellas grandes vicisitudes que ha tenido ese Congreso Constituyente, ese gran dilema de cómo establecer el poder, en particular el poder ejecutivo. Hemos apreciado claramente cómo el Congreso Constituyente tuvo que delegar a una junta gubernativa el poder ejecutivo, sin embargo lo conservaba el propio Congreso. Y eso fue una de las falencias en los cuales se vio los avatares de esta etapa peruana por la independencia, porque el primer problema que tenían que enfrentarse era el problema de la guerra, y ese era un problema que fue asumido también por el Congreso Constituyente, con aquellas limitaciones en los cuales tenía por un lado que debatir y por otro lado tenía que hacer la guerra, encargada a esta junta gubernativa, compuesta por 3 diputados, miembros de ese Congreso. Fue pues el gran dilema de cómo distribuir el poder y a la vez también uno de los orígenes a los cuales tenemos, ¿no?, que el poder ejecutivo versus el legislativo ha tenido esos vaivenes de poder a través de la historia republicana, inclusive hasta la actualidad. Hemos apreciado también que en ese Congreso se hizo pues el debate político correspondiente para cuál era su principal misión, establecer qué forma de gobierno debería tener ese Estado peruano, y en los cuales, como muy bien ha puntualizado, en las bases de la Constitución Política del Perú, el 19 de diciembre de 1822 es donde se formaliza ya qué tipo de forma de gobierno va a tener el Estado peruano y se decidió por la República. Es decir, se podría establecer que esa fue la partida de nacimiento con lo cual se formaliza la República. Y a partir de ese día podemos establecer de que las instituciones son republicanas. Las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular es republicano a partir de 19 de diciembre de 1822, no antes, como a veces se vislumbra, porque estaba todavía ese debate entre monarquía constitucional y república que fue zanjado definitivamente en ese Congreso Constituyente de 1822. Y también fue reconocido porque fue juramentado por las Fuerzas Armadas y por el Ejército en particular. Todos aquellos
aspectos que ha tenido que dilucidar ese Congreso Constituyente han sido pues muy bien expuestos por nuestro conferencista, el distinguido doctor Ernesto Jorge Blume Rocha. Y a continuación, tengo la grata complacencia de ceder el uso de la palabra al señor presidente de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el general Germán Hamann Carrillo, quien hará los comentarios pormenorizados sobre la presente exposición. Adelante, mi general, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, distinguido auditorio. Hemos escuchado la exposición del doctor Blume, que yo diría que se ha excedido en su totalidad en explicar todos los efectos que hemos sufrido a lo largo de la existencia de los títulos y de la existencia de este organismo que representa la decisión que se debe esperar en todo instante del servicio a una patria libre y soberana. Yo quisiera insistir en lo que representó la disposición del general San Martín para disponer que se organice un Congreso Constituyente. No es otra cosa que seguir con su ideal de libertad y sobre todo de total independencia a nuestra patria. El general San Martín había ido demostrando a lo largo de todos sus problemas que fue desarrollando en América la importancia de la nación peruana como una secuencia de lo que fue el imperio de los incas y la monarquía española, pero que el general San Martín nunca quiso imponer absolutamente nada que represente una imposición de carácter personal, de carácter de destacar el proceso como que era suyo, sino muy por el contrario. Siempre lo dijo en todas sus proclamas antes de llegar a la patria, que él solo le existía reconocer el derecho de los naturales de América de dirigir su propio destino. El general San Martín no creó un congreso porque se considere que él es el creador. El general San Martín, al denominar la constitución de un Congreso Constituyente, no hacía otra cosa que cumplir con lo que había dicho siempre, que él venía a lograr la libertad y una vez establecida la libertad del Perú, se retiraría con todo respeto y consideración. Ese fue el verdadero origen de lo que fue la Constitución. Y fue lo primero que hizo en relación con el funcionamiento de la nación peruana. Nombró un presidente y nombró un Congreso con la finalidad de que sean los peruanos que en ese momento podrían haber sido
colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, porque América del Sur era una secuela que nace con el imperio de los incas y que continúa con el virreinato del Perú, que dominó toda Sudamérica, de tal manera que no tenía otra finalidad. Y él siempre dijo y buscó que una propia organización. Y el Congreso del año 21, perdón, no tenía otra finalidad que sean los propios del lugar los que determinen la acción. Ese es el sentido que se dio a ese Congreso. Pero desgraciadamente tuvo que abandonar el país por consecuencias totalmente desagradables, por las inquietudes que buscaba Bolívar de apoderarse del Perú, como lo hizo durante los primeros años que llegó acá, como vino como conquistador y formador de un gran imperio, seguramente, el imperio de Bolívar. La presencia de San Martín fue noble, fue grande, fue desinteresada, buscaba única y exclusivamente que los mismos naturales, porque había él proclamado la independencia del Perú, cuyas frases son tan grandes y tan nobles que merece siempre, antes de hablar de la historia del Perú, pensar en la frase que el general San Martín dijo: la nación peruana es desde este momento libre e independiente, no por lo que digo yo, sino porque por la justicia de su causa que Dios defiende, no que San Martín defiende, no que yo soy el conquistador. Cuando hablemos de San Martín y no mencionamos lo que dijo por el Perú, a nombre del Perú, no lo dijo a nombre de San Martín, lo dijo a nombre del Perú. Eso fue el sentido de todo lo que hizo San Martín en nuestro medio. Y crea este organismo para que sea la nación peruana representada por todos los que en esa época eran americanos y puedan de tal manera definir sus propios intereses. Primera nación en el mundo que se proclamó de esa manera. No había habido antes ninguna otra que haya tenido una declaración en ese sentido. Y eso es un símbolo que jamás debemos olvidar y que estamos obligados a repetirlo todos los días. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, de la causa de los peruanos que Dios defiende. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, mi general. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú agradece y felicita al señor abogado doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, por su notable conferencia, así como por los comentarios del señor general Germán Hamann Carrillo,
que ha dado elevado prestigio y suma complacencia a nuestra institución. A nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, les agradecemos por su presencia en tan brillante exposición desarrollada en esta especial ocasión del bicentenario de la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú, lo cual estamos seguros será de provecho para incrementar el bagaje cultural de todos los asistentes. Nos despedimos y hacemos extensiva la invitación a la próxima conferencia que se difundirá oportunamente. Muy buenas noches. Gracias por su asistencia.